Buenos días, bienvenidos a la reunión de hoy de Milenio Memoria del 17 de diciembre. Hoy nos vamos a dedicar a documentos de archivos en la dirección que ya nos había señalado Ana Luisa Janeira, de rescatar las piezas y los documentos que se encuentran dispersos, a lo cual se han referido también las dos ponencias relativas a la ingeniería en Argentina. Y hoy vamos a tener un tema complementario que es la historia documentada de algunos emprendimientos muy importantes de tipo ingenieril, pero con temas que también hacen a la historia de otras disciplinas científicas. Y tenemos hoy el placer de presentar a la doctora Catalina García Espinosa de los Monteros, de México. Ella es doctora en epistemología, profesora, trabaja muchísimo en el tema de ciencias ambientales, es la co-coordinadora junto conmigo del proyecto internacional Ecoepisteme, y hoy nos va a hablar de un tema al cual ella se ha dedicado especialmente, que es la historia de todos los emprendimientos hidroeléctricos, sus fortalezas y sus debilidades en todo sentido. Ha desarrollado también una interesante visión filosófico-ética del problema, que presentó en el simposio de la Red de Política Científica, que realizamos hace un mes y que está publicándose en estos días. Hoy nos va a hablar especialmente del tema de su tesis, que es el caso de un gran emprendimiento, una gran hidroeléctrica, y sin más trámite le doy la palabra a Catalina. Y también aviso que la documentación que ella me ha mandado en un Power, tal vez con algunas aclaraciones, va a ser subida como una pieza aparte de esta reunión por Zoom. Así que, sin más, Catalina, te escuchamos. Gracias. Bueno, pues buenos días a todas, compañeras. Un gusto estar con ustedes. Lamentablemente, por una falla que tiene mi computadora, no vamos a poder usar el PowerPoint. Celina tampoco lo ha podido compartir. Es una lástima porque son las fotos antiguas, pero bueno, ya como ella dice, las compartiremos. Celina, si me hicieras favor de decirme un poco antes de que termine mi tiempo para que no me exceda. Bueno, yo les voy a hablar me he especializado un poco en la historia y de la industria eléctrica en México, y les voy a hablar de la primera complejo hidroeléctrico de 4 plantas que envió electricidad a la Ciudad de México. Este complejo se construyó entre 1903 y 1906 y sigue funcionando, maravillosamente sigue funcionando, con máquinas muy antiguas. Los generadores son de Siemens. Siemens presenta este caso de la hidroeléctrica Necaxa como una muestra de su gran capacidad de construir generadores eléctricos. Es un orgullo para Siemens, y este complejo hidroeléctrico es considerado por los habitantes de la región, los trabajadores electricistas, muchos académicos, como un patrimonio nacional. Entonces, es un caso interesante. Y para empezar, les diría una frase que dijo José Vasconcelos, filósofo, secretario de Educación por los años 20, se refirió a este complejo y dijo así: no hay en toda la poesía mexicana arte comparable al que trazó las líneas irregularmente armoniosas de las obras de captación de las aguas de Necaxa. Que esto lo diga un poeta, un filósofo, pues es interesante cuando se refiere a una obra de ingeniería. Bueno, les decía, se construyó entre 1903 y 1906. Para entonces fue el segundo mayor proyecto hidroeléctrico del mundo. Hoy, desde luego, es comparativamente muy pequeño. Está ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Utilizó tanto el gran caudal hídrico de la región como su propia configuración orográfica. Y este complejo hizo posible un gran salto adelante en la industrialización del país y desde luego en la electrificación de la Ciudad de México.
fue el primer grupo de hidroeléctricas que utilizó agua en gran escala para la producción de energía. En el idioma náhuatl, el nombre Necaxa significa en la cavidad del agua. Bueno, como una cuestión que explica en cierta medida el por qué se ha vuelto un lugar tan entrañable y considerado patrimonio este complejo, es que si hablamos de ingeniería, con todas las plantas de generación en la primera etapa de la producción hidroeléctrica requieren de una relación muy estrecha entre el trabajador y la máquina, porque casi todo se hace manual. Hay un mantenimiento de compuertas, túneles de desfogue, casas de máquinas, etcétera, etcétera. Implica, por lo tanto, una interacción muy profunda con el trabajador. Y entonces, lo que es notable es el tipo de interacciones que se han construido entre máquinas y los trabajadores. Esta planta ha hecho posible desarrollar aún más la experticia técnica del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los trabajadores de este sindicato, este propio sindicato ha creado con la máquina, con el complejo, un fuerte vínculo porque los trabajadores y sus familias se sienten profundamente ligados. Y además, pues, el complejo fue en sus primeros 50 años casi la única fuente de ingresos de la región. Por eso todos los habitantes de la región se sienten muy identificados con ella. Bueno, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo se pensó en hacer aquí un gran complejo hidroeléctrico? Debo decir que el complejo lo construyó el ingeniero Frederick Stark Pearson, que ya había construido hidroeléctricas en Brasil, en Barcelona. Era un genio de la ingeniería, pero no podría haber hecho esta obra si antes no hubiera habido estudios de la región. El primer estudio se hizo en 1853, lo hizo el conde José Justo de la Cortina, un español radicado en México, que era ingeniero, y él se dio cuenta del gran potencial de la región y decía: mientras vemos ponderar en tan pomposas descripciones la catarata del Niágara, el salto de Tequendama, las cascadas de Montmorency en Suiza y en otras, existe ignorada en lo interior de la República Mexicana, a la corta distancia de 42 leguas de su capital, una cascada tan digna de atención por las disposiciones particulares que le ha dado la naturaleza, así como por la frondosidad y hermosura del terreno. Unos años después, ya en el Porfiriato, es decir, por ahí de los años 1880, un gran ingeniero mexicano, Gabriel Oropesa, decía que era de desearse que se hicieran trabajos allí, que se continuaran los trabajos, ya habían iniciado con un concesionario francés, hasta conseguir, decía, que en torno de esa fuente inagotable de energía se establezcan las industrias, porque cualesquiera que ellas levantarán aquella región del olvido profundo en que se encuentra. Ya Gabriel Oropesa ya había hecho estudios hidroeléctricos. De hecho, el Colegio de Ingenieros de México ya tenía antecedentes del gran potencial hídrico. Finalmente, el Porfirio Díaz otorga la concesión a través de su ministro de Fomento, Fernández Leal, pero hay una cuestión interesante, que Porfirio Díaz, de acuerdo con su ministro de Fomento, decide que sí se le va a dar una concesión en primer lugar al francés Baquier, pero que siempre iban a tener vigilantes ingenieros mexicanos, siempre debían tener un ingeniero supervisor mexicano. Entonces le nombran a un gran ingeniero mexicano, Rugama, para que esté siempre vigilando. Adolfo Díaz Rugama se llamaba, para que siempre supervise la obra. Baquier, el concesionario francés, fracasa, no puede resolver los problemas que se plantean. La segunda concesión se otorga a Pearson, a Frederick Stark Pearson. Él ya había trabajado, fue jefe de ingenieros en la Western Railroad en Boston, trabajó también en Nueva York, también en la construcción de trenes,
Fue invitado a formar una empresa carbonífera en Nueva Escocia, en Canadá, y después hizo todo el plan de electrificación de Cataluña, etcétera, etcétera. Y entonces, eso fue ya con Pearson, que tenía una gran experiencia técnica, fue posible resolver los problemas, porque las condiciones geográficas de la región determinaban unos retos para la ingeniería muy complejos. Y tan es así que uno de los ingenieros mexicanos supervisores, Teodoro Laguerene, decía que entre las grandes obras en vías de desarrollo en varias partes del mundo, con el objeto de encadenar y aprovechar las grandes fuerzas que la naturaleza tiene almacenadas, pocas habrá tan notables como la de utilizar la potencia que pueden producir las aguas de los ríos Necaxa y Tenango, convertida en energía eléctrica, que pudiera transmitirse fácilmente a la Ciudad de México y aún a lugares mucho más distantes. De hecho, cuando empezó a generar, mandó energía a la Ciudad de México y a una población del Estado de México, El Oro. La Ciudad de México se encuentra a 170 kilómetros de Necaxa y El Oro a 270 kilómetros. Pero bueno, para entonces, para 1903, lógicamente esto era una proeza técnica muy grande, ¿no? Hoy nos parece pues muy poco, ¿verdad? Y bueno, la cuestión es que se fue formando un proceso de aprendizaje de ingeniería entre los ingenieros mexicanos, los ingenieros de la concesionaria y los propios trabajadores. Pudieron, por ejemplo, resolver el problema de cómo hacer la cortina de la planta, la cortina de la presa. Las cortinas generalmente se hacen de concreto, pero allí no era posible. Y entonces lo que hicieron fue hacer una cortina de arcilla, de tierra, pues. Hay otras cortinas de arcilla en el mundo, pero lógicamente esto requiere de una gran supervisión cotidiana de la cortina para que no se destroce, porque no solamente es la propia fricción del agua, sino también, por ejemplo, hay una especie de hormigas que se come la arcilla y entonces hay que estar controlando la población de las hormigas. Tampoco se les puede exterminar porque eso rompe equilibrios naturales. Entonces, bueno, todo esto implica una vigilancia muy estrecha. Y bueno, pues así fue. Y dice unos colegas españoles que hicieron un estudio sobre las plantas del siglo XIX, principios del XX, decía que el desarrollo de las instalaciones eléctricas para alumbrado y fuerza motriz se abría camino en un mundo globalizado, está hablando de principios del siglo XX, y por lo tanto tiene que ser estudiado comparando los procesos de aquí y de allá. Sin embargo, el estudio de la actuación de las grandes transnacionales y sus ingenieros estrella debe incorporarse el análisis del desempeño de ingenieros españoles, mexicanos, brasileños, colombianos y de tantos otros países que formaban parte de una comunidad científica internacional. Es decir, que el estudio de Necaxa y de todos los que intervinieron allí nos permite establecer vínculos para entender no solo el desarrollo de la ingeniería en México, sino el desarrollo de la ingeniería en otros países nuestros de América Latina. Y creo que eso es un punto de partida interesante para una investigación que pudiéramos hacer posteriormente. Y porque los ingenieros concesionarios de la concesionaria pues no sabían todo, tampoco los ingenieros mexicanos, pero también participaron en el conocimiento de la región y cómo abordar los problemas los propios habitantes de los pueblos originarios, que fueron desplazados arbitrariamente con apoyo de las fuerzas federales, pero después tuvieron que ser contratados, porque ¿quiénes son los que saben por dónde se canalizan los ríos subterráneos? Pues los que siempre han vivido allí. ¿Quiénes conocen cómo abordar a las serpientes, a las nauyacas venenosas? Pues ellos. Entonces se fue haciendo una comunidad epistémica entre trabajadores de los pueblos originarios, ingenieros extranjeros, ingenieros mexicanos. Y bueno, todo esto se constituyó en una vasta red de conocimientos, no solamente la genialidad, que sí lo era, de Frank Starr Pearson, el ingeniero constructor, director de la concesión, ciertamente era un genio,
pero se hizo una comunidad. Bueno, entonces, con ese antecedente, la empresa que construyó Necaxa, era la Mexican Lion Power, pues adquirió una preponderancia importante de tal manera que se constituyó prácticamente en un monopolio en varias ciudades del país, porque Porfirio Díaz entonces pues ya le dio concesiones para hacer otras obras, ¿no? a esta Mexican Lion Power. Frederick Stark Pearson, el ingeniero diseñador, pues hizo todo el trabajo de ingeniería, de diseño, en conjunto, ya dijimos, con los ingenieros y los habitantes de la región, y él hizo algunas otras obras. Desgraciadamente murió tempranamente en el buque Lusitania, cuando el hundimiento del buque Lusitania. Bueno, entonces, decía esto, conforme se iba haciendo la presa, se iban planteando nuevas perspectivas técnicas. Y entonces, primero tenían la idea de construir una sola planta, pero después se dieron cuenta que dadas las inclinaciones del terreno, el curso de los ríos, el potencial del agua, era posible construir 4 plantas. De hecho, es un complejo de 4 plantas. Que esto también era una hazaña de ingeniería para ese tiempo. Y no solamente fue importante lo que hicieron utilizando el caudal hídrico para las 4 plantas, sino que también fue posible organizar, digamos, un sistema hidráulico que pudiera permitir mantener el bosque de niebla. El complejo está en una zona de bosque de niebla, y hizo posible regular las avenidas de los ríos y por lo tanto la seguridad de las poblaciones. En ese sentido, Necaxa no solo es importante para las poblaciones porque es la fuente de trabajo, porque todo lo que ya hemos dicho, sino porque garantiza la posibilidad de conservar el bosque de niebla y de asegurar a las poblaciones respecto a inundaciones. Y bueno, pues entonces esta es una planta muy importante. Les digo un poquito lo que dice Siemens, esta empresa alemana que que fue la que proporcionó los generadores. En su archivo histórico dice: México reconoció la importancia de la energía hidroeléctrica para suministro de energía desde el principio y aprovechó la oportunidad de transmitir energía generada localmente a los consumidores en sus principales ciudades a través de líneas de alta tensión. La construcción de la planta hidroeléctrica más importante y de mayor capacidad del país comenzó en el río Necaxa en 1903 en virtud de un contrato con la Mexican Lion Power con sede en Montreal. Y después dice algunos elementos de cómo se decidieron el tipo de máquinas que ellos proporcionaron, y dice: las 6 turbinas verticales se acoplaron a generadores trifásicos para evitar pérdidas por fricción. Los anillos y rotores de los generadores Siemens tuvieron que construirse en segmentos para transportarlos desde Europa hacia México. El complejo está en una zona que tiene alrededor de 1,400 metros de altura sobre el nivel del mar. Y bueno, pues era difícil, tuvieron que construir una vía de ferrocarril especial para transportar toda la maquinaria y el material para hacerlo. Y además también la transmisión hacia la Ciudad de México fue complicada porque la diferencia de nivel sobre el mar es de 1,000 metros. La Ciudad de México está a 2,200 metros. Y entonces bueno, pues tuvo que haber todo un concurso de la empresa, de Siemens, de la compañía de Frederick Stark Pearson, etcétera, de los pobladores, como ya los decía ahí. Y entonces, es importante también, es interesante leer los informes de los ingenieros mexicanos. Uno de ellos, el ingeniero Gabriel Oropesa, el que mencionábamos al principio, él estuvo en una estancia de 1 año y 8 meses supervisando la obra. Se le llamó inspector técnico especial. Le permitió tener acceso a todos los datos de la oficina y decía en su informe:
Tales son, descritas en sus lineamientos generales, las importantes obras hidroeléctricas llevadas a cabo para utilizar las caídas de Necaxa, obras que son en su género las primeras de América Latina. Muy pocas les superan en otras partes del mundo y que honran a los ingenieros que las proyectaron, por lo que me parece un acto de justicia citar sus nombres. Casi todos los planos llevan la firma del ingeniero residente Walter Diem y del ingeniero superintendente de construcción, que fue por largo tiempo Hugh Clyde Cooper, después Albert Carr, etcétera, etcétera. Dice, también dice en los planos, en asuntos hidráulicos, fue ingeniero consultor el eminente James Schuller, y para la parte eléctrica el sabio doctor Frederick Starr Pearson, cuya trágica muerte ocurrida en el desastre de Lusitania, aún lamentan los centros científicos del mundo. Bueno, esto es la parte importante, la parte de ingeniería. También hay una parte, dos elementos sociales importantes, y con eso casi concluyo, que hay que tomar en cuenta. Primero, que la parte, digamos, bonita de la historia, pues es todo esto de la ingeniería. La parte que no es bonita es el despojo de los pueblos originarios que fueron desplazados, etcétera, etcétera. Sin embargo, los pueblos originarios después establecieron un vínculo estrecho con la hidroeléctrica, en primer lugar porque muchos de ellos regresaron a trabajar, fueron contratados para hacerlo, y por otro lado, porque se fue haciendo una comunidad cultural interesante. Por ejemplo, muchos de los ingenieros eran ingleses y trajeron también a sus trabajadores ingleses, y ellos tenían pues la tradición del fútbol. El fútbol allí no se conocía, y entonces pues se formó un equipo de fútbol, se llama Necaxa, justamente, todavía existe. Es un equipo de fútbol en el cual había pues trabajadores mexicanos e ingleses, y bueno, se hizo toda una tradición futbolística ahí muy interesante. Pero por otra parte, tuvieron los concesionarios que hacer concesiones culturales a los trabajadores. Por ejemplo, las poblaciones de la región tienen una serie de rituales. Para ellos era una verdadera tragedia horadar la montaña, porque la montaña, decían, es la fuente del agua y además es el hábitat de los dioses. Entonces eso de horadar la montaña para construir el vaso de la presa, pues era una tragedia. ¿Cómo hacer que a estas deidades del agua, cómo contentarlas un poco de esa agresión cósmica, llamémosle así? Bueno, pues entonces los concesionarios tuvieron que aceptar que todos los años, en el mes de junio, en la orilla de la presa, se baile una danza tradicional, la Xochipitzahuatl, que es una danza muy bonita, de mujeres alrededor de unos listones con flores, etcétera, etcétera. Y entonces se baila todavía. Hay un día especial que se suspendían labores para que se viera la ceremonia del agua, de la danza, perdón, porque según la tradición, según las creencias de estos pueblos, danzar allí, en la orilla de la presa, significaba jalar el agua, es decir, evitar que el agua se agotara. Y entonces, pues desde ese punto de vista es un ritual necesario, indispensable. Entonces se hizo pues una comunidad epistémica, social, cultural, muy interesante, y es por eso que la gente la considera su patrimonio. Eso es algo muy interesante de allí. Pues ahora que podamos ver las fotos, veremos además todos los dispositivos técnicos que combinaron herramientas u objetos de una y otra cultura. Por ejemplo, así igual que se usó una grúa, se usaban grandes canastos de palma para transportar tierra o piedras. Y bueno, eso es algo muy interesante. Y bueno, eso por una parte. Y por la otra, este complejo ha sido muy importante en la constitución del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es un gran sindicato muy participativo, y su bastión más importante al principio fue Necaxa.
Después, claro, el sindicato, bueno, la compañía Luz y Fuerza del Centro proveía energía eléctrica a la capital del país y zonas aledañas, y bueno, y por lo tanto sus trabajadores sindicalizados pues se ocupaban de eso, pero para ellos es también un orgullo. Necaxa es su patrimonio. Y bueno, ¿cómo es que llegaron, digamos, cómo tuvieron conciencia de qué tan importante era Necaxa, tanto para el sindicato como para los pobladores, etcétera, etcétera, y para muchos académicos que la conocemos y la trabajamos? Pues cuando en 2009 el entonces presidente Felipe Calderón arbitrariamente decidió liquidar la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro, más porque le dio la gana y porque por hacer concesiones a empresas privadas, pues entonces fue entonces cuando se planteó evidentemente a la luz, a la mente de todo el mundo, que había que defender todo el patrimonio de la empresa, una empresa muy importante, pero en particular Necaxa. Y entonces se ha discutido mucho, ahorita en eso se está, en que tenga una declaratoria oficial de patrimonio industrial. Ya se han hecho gestiones ante el Comité Internacional de Patrimonio Eléctrico, el TICICH, para que esto que sea considerada como un bien patrimonial, de la misma manera que otra planta que construyó en Sao Paulo Frederick Starr Pearson. Bueno, pues esto sería en términos generales. Hay mucho más que decir, por supuesto, pero termino con una frase muy popular que en la región, que se dice todavía, es un refrán popular, y dice así: Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo en Necaxa. Muchas gracias por esta exposición. Nos quedan pocos minutos y antes de pasar a una segunda tanda para las preguntas, yo quisiera solicitarte, porque has terminado tu exposición diciendo, o mejor dicho, has dicho en tu exposición que fue construida hace un siglo y 110 años, ¿no? Sí, así es. Casi 120. Y que todavía existe y que todavía brinda servicios. Entonces, como para completar este panorama, te pediría si en estos pocos minutos nos puedes contar algo de cómo fue la historia posterior, es decir, cómo son los servicios de mantenimiento, qué otras cosas hubo, porque evidentemente una obra que sigue funcionando después de un siglo y medio, como en algunos casos he visto en México también un ascensor que fue en Puebla que funciona desde hace 120 años o más, de modo que son historias que no es solamente el comienzo, sino toda la trayectoria. Si nos puedes decir algo acerca de eso en los minutos que quedan, y luego en la segunda parte pasamos a los comentarios, las preguntas, etcétera. Gracias. Sí, desde luego. Tu pregunta es muy interesante porque justo lo que explica la durabilidad del complejo son, yo creo que dos cosas. Uno, una extraordinaria obra de ingeniería, tanto de Pearson, la vigilancia de los ingenieros mexicanos, la maquinaria de Siemens, que como decía, para Siemens Necaxa es un bastión de orgullo, pero además un proceso de aprendizaje intergeneracional. De hecho, hay, digamos, ya 5 generaciones. Tú le preguntas a un trabajador y te dice, mi tatarabuelo trabajó allí, y entonces el aprendizaje se fue transmitiendo de generación en generación, digamos. Él trabajaba el tatarabuelo, luego el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, etcétera, 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 ¿no? Y entonces hay testimonios interesantes incluso de niños antes de la liquidación que decían, pues que nosotros nacemos con la electricidad en la sangre, desde pequeñitos tenemos nuestra navaja, una navaja especial que usan los electricistas, nuestras pinzas, nuestro papá llega y nos dice lo que pasó. Es decir, hay un proceso de aprendizaje intergeneracional que explica en mucho la permanencia del complejo. Y hay otra cosa interesante, técnica interesante. Actualmente, pues el complejo es muy pequeño en relación a las enormes plantas hidroeléctricas que hay en México y en todo el mundo, ¿no? Es sumamente pequeño. Pero en el sistema eléctrico mexicano, tiene una función
que no puede cumplir ninguna otra planta. Es la función de lo que le llaman arranque negro. ¿Qué quiere decir arranque negro? Que en la eventualidad de que en algún día todo el sistema eléctrico en México se apague por alguna falla mayor, el problema es, se puede localizar la falla, detectar, etcétera, etcétera, pero el problema es cómo volver a arrancar el sistema. Y entonces la planta que puede arrancar el sistema es la de Necaxa, es la que puede hacer el arranque negro. Entonces tiene una función técnica indispensable. Esto ha ocurrido 2 veces y se reanuda. El sistema, la red de transmisión eléctrica en México es la más grande como red de transmisión a nivel nacional. Entonces es un sistema muy complejo, hay 7 regiones, 7 zonas, digamos, en las que se ha dividido el sistema eléctrico para su transmisión, y es extremadamente complicado, pues porque México es muy complicado orográficamente, etcétera, etcétera, ¿no? Geográficamente. Y incluso hay una región del sistema que está conectada a los Estados Unidos, a California, por la vecindad, etcétera, etcétera. Bueno, es difícil. Entonces, Necaxa, con todo y su antigüedad, tiene esa función. No hay otra planta que pueda hacer el arranque negro. Y por eso es que hay un cuidado especial en que esté bien. Cuando Felipe Calderón arbitrariamente liquidó la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro, pues mandaron a unos trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, la empresa mayor de electricidad en México, mandaron a unos ingenieros pues a que la pusieran en marcha y no pudieron. Y entonces ellos les preguntaron a los trabajadores que habían sido recientemente liquidados, pues ¿cómo le hicieron? Y ya les explicaron, dicen, no, pues los trabajadores liquidados les dijeron a nosotros, pues, ustedes no son nuestros enemigos, ustedes los mandaron, pero miren, la cosa es así, dice. Y entonces ellos acabaron diciendo, le vamos a decir al gobierno que los únicos que pueden manejar esta planta son ustedes y que necesitan, por lo tanto, recontratarlos. Y bueno, ya se las devolvieron en 2015, una lucha social que ha sido muy importante, porque pues fue desde luego una canallada del expresidente, porque claro, la idea es regalarlas todos los bienes de la nación que se ponga enfrente, ¿no? Al que les llegue al precio, como dicen. Y entonces, bueno, eso creo que el aprendizaje intergeneracional ha contribuido mucho. Y desde luego también la colaboración por ejemplo, de Siemens, que como Siemens está muy orgullosa de esta planta, pues también está pendiente de esto, ¿no? Básicamente se mantiene toda la maquinaria tal cual. Es un lugar hermoso, yo desearía que alguna vez pudiéramos ir a verlo, es un lugar fascinante. Yo tomamos la palabra para hacer en Puebla, una exposición sí, in situ. Bueno, claro. Muchas gracias. Entonces ahora cortamos 5 minutos con el mismo link, volvemos a entrar en la parte de los comentarios, preguntas, etcétera. Hasta luego entonces. Entonces comenzamos con la explicación de las fotos históricas. Sí. Bueno, la primera dice, bienvenidos señores visitantes, es una foto por ahí de los años 40, dice, bienvenidos subestación El Salto, una de la subestación que saca la energía de allí, está en un lugar que se llama El Salto. Ese es un lugar montañoso, como les decía, es bosque de niebla, muchos ríos, muchos arroyos, es un lugar bellísimo, por eso les digo que cuando vengan vayamos. Entonces, bueno, aquí se está dando la bienvenida a los visitantes. Me pasa a la segunda. Esta foto es interesante. Estas son fotos de la primera etapa de la construcción, de cuando apenas se estaba construyendo. Entonces, como ustedes ven, desde aquí se empieza a formar una comunidad, digamos, multicultural. Porque, bueno, los trabajadores, ¿quiénes son? Los peones, pues son los campesinos que allí vivían, campesinos totonacas, nahuas, otomís. ¿Y qué estaban utilizando para hacer los primeros canales, tratar de organizar el curso del agua? Pues hacer algunos canales
y cómo transportaban agua o materiales, pues en ollas de barro. Entonces, los shundis, shundi quiere decir canasta, eran unos grandes canastos para transportar piedra y cosas así, y ollas de barro, así como los que vinieron de fuera traían pues sus herramientas y todo, pero bueno, había cosas que no se podían resolver con los dispositivos que tenían y pues ¿qué se usaba? Pues lo que tenían los operarios, los campesinos que habían sido contratados. Aquí un poquito más arriba se empieza a ver una vía, se construyó un ferrocarril, les decía, para transportar el material. Bueno, vámonos a la tercera. Ay, perdón, no sé qué hice. Sí, aquí aquí estamos viendo, dice una comunidad en construcción. Aquí lo que se están viendo son, bueno, los operarios, vinieron muchos operarios extranjeros. Se hizo realmente una babel de lenguas, el inglés, el español, el náhuatl, el alemán, etcétera, etcétera. Hay cosas muy curiosas porque algunos viejos trabajadores dicen que les era más difícil entender el español que el inglés. Qué gracioso. No tengo idea por qué, no se habría eso, se lo tendríamos que preguntar a algún lingüista, pero bueno, eso decían. Y entonces aquí vemos, aquí están los talleres de montaje, aquí se montó todo absolutamente, no se podían traer, por ejemplo, los generadores ya completos, sino aquí se montaban y pues hubo un aprendizaje de todo mundo, ¿no? Ahora aquí nos vamos a la 4, construyendo la presa. Pues sí, aquí ya se está haciendo la presa de arcilla, como les decía, la presa es de arcilla, hay otras presas de arcilla en el mundo, esto depende de las inclinaciones del terreno, es decir, hay una explicación de ingeniería de por qué no se puede utilizar concreto, pero el problema de las presas de arcilla es que se tiene que hacer un mantenimiento muy, muy estrecho, muy cotidiano, digamos. Les decía que hay que controlar la población de esas hormigas que se comen la tierra, en fin, ¿no? Entonces, pues aquí están construyendo la presa, ustedes ven a los trabajadores, son campesinos, que fueron contrataron a 6,000 trabajadores, que para entonces era una barbaridad de gente para construir cualquier lugar. Ahora nos pasamos a las primeras grúas. Sí. A las 5. Estas son algunas una de las grúas que se hicieron. Es interesante ir a Necaxa porque, por ejemplo, ahí son 4 plantas. La planta mayor, la que está en el Salto, tiene uno que bajar por un malacate con una pendiente, dentro de la montaña, baja uno hasta la casa de máquinas, y esto que se ve aquí es cómo se hicieron los primeros malacates. Actualmente se sigue utilizando el malacate, si uno quiere pasar, tiene que ir dentro de la montaña en una especie de trenecito pequeño hasta la casa de máquinas donde están los generadores. Pero bueno, aquí están las primeras que se hicieron. Todo fue mucha colaboración de todo mundo, de los que llegaron fuera, de los que estaban aquí. Ahora vamos a las 6. Aquí están, esta es la maquinita del tren que se hizo especial para transportar materiales, porque bueno, pues había que traerlos de lugares lejanos en algunos lugares. Bueno, se tuvo que hacer la vía del tren, y esta es una de las maquinitas que se utilizó de los trenes, de los ferrocarriles. Bueno, ahora nos pasamos a las 7. Aquí están orando la montaña para justamente meterse hacia adentro de la montaña en el declive para instalar las casas de máquinas. Y como les decía, aquí fue no solamente una dificultad de ingeniería muy importante, porque pues había que, cuando se trata de horadar la montaña, como se hace en otras hidroeléctricas, pues hay que al mismo tiempo ir consolidando, es decir, abrir el túnel, pero ir consolidando para que el túnel no se derrumbe, para que no se derrumbe la montaña. Eso es el problema de ingeniería. El otro problema es cultural,
porque la montaña es el lugar donde viven los dioses, es el lugar donde viven los dioses del agua, etcétera. Entonces era toda una agresión cósmica y hubo que negociar culturalmente. Esto es una de las cosas que son muy interesantes allí. Después, bueno, pues ya cuando la industria eléctrica empieza a ser algo más común, pues sí, se han horadado montañas, por supuesto que sí, sobre todo ahora con las grandísimas hidroeléctricas que hay aquí, como en todos lados, pero no, el problema cultural no ha sido tan fuerte. Esto es principios del siglo XX, pues era mucho más, digamos, era invadir un terreno, el terreno de los pueblos originarios, de sus prácticas culturales, etcétera. Entonces hubo que hacer muchas negociaciones culturales también. Bueno, nos vamos a la 8. Aquí hay una frase que dicen ellos, dicen, aquí se formó una Babel. ¿Por qué? Porque llegaron, ustedes ven allí en esa foto se ven muchos chinos, llegaron muchos trabajadores chinos también, chinos, ingleses, otomís, nahuas, estadounidenses, canadienses, pues sí, traían sus cocineros, europeos, en fin. Entonces, pues sí, aquí se convirtió de verdad en una Babel. Aquí tenemos muchos de los chinos que trabajaron ahí. Ahora nos vamos a la 9. Bueno, aquí están construyendo los túneles, algunos túneles son subterráneos, otros están sobre la superficie, pues están allí, ahí están montando una tubería, ya están los soportes de concreto allí. Es difícil porque es un terreno muy montañoso y cuesta mucho trabajo trabajar allí. Y bueno, desde luego estamos en principios del siglo XX, no había en ningún lado la maquinaria que hoy hay, y entonces hubo que recurrir a muchos conocimientos también de los pobladores de la ciudad, del lugar. Y pues nos vamos a la última. Y decía que pues yo le di las gracias a un comité de ex trabajadores que formaron un comité para la defensa del patrimonio cultural, tecnológico e industrial del sector eléctrico. Entonces, bueno, pues aquí están aquí ya están montando los generadores, y aquí vemos igual los trabajadores de la región, en las máquinas traídas de Europa, de Alemania, etcétera. Allí están trabajando. Quiero decirles que todas estas fotografías que estoy mostrando, estas 10, que son un mínimo de las que hay, la empresa Luz y Fuerza del Centro tiene un archivo histórico de la mayor importancia, un archivo fotográfico. Cuando Calderón liquidó la empresa, todo ese archivo histórico pasó al Archivo General de la Nación, de tal manera que uno las puede ver, las puede, digamos, compartir en espacios académicos, pero obviamente no las puede compartir para fines comerciales y cosas así. Hay que pedir un permiso y pagar permisos en el Archivo General de la Nación, y qué bueno que estén preservados ahí. Es un gran archivo, y bueno, pues también, claro, se puede visitar, en fin, pero utilizarlo pues está con reserva de derechos. Bueno, después quisiera simplemente terminar diciendo que la planta les fue devuelta. Los trabajadores y una gran parte de la sociedad protestamos contra la liquidación de la empresa porque pues no tenía la intención de mejorar el servicio eléctrico, ni mucho menos, simplemente era hacer una concesión a alguna empresa amiga, como ya sabemos que ocurre. Y entonces la planta les fue devuelta, y bueno, tuvimos oportunidad de estar allí cuando un poquito después de que se las devolvieron. Estuvieron allí representantes, yo estuve con un grupo de ingenieros con los cuales participo en un comité de estudios de la energía, pero también estuvieron representantes del Comité Internacional de Preservación del patrimonio del sector eléctrico en el mundo, que se dedica pues a reivindicar la conservación de las instalaciones eléctricas que constituyen un patrimonio cultural para todo el mundo, para todo el planeta. Bueno, pues sería todo. Pues si ustedes tienen preguntas, comentarios. Una historia con final feliz. Sí, tiene historia con final feliz. Por lo menos una, porque acá sí hemos escuchado muchas que lamentablemente no tuvieron tan buen final. Claro. Sí, claro, bueno, vamos entonces a abrir la parte de las preguntas. Yo me apunto más que con una pregunta, con un comentario que
Me gustaría conocer tu opinión al respecto, porque se trata justamente de la historia de la ciencia mexicana y el papel que tuvo en ella Porfirio Díaz. Sí. Porfirio Díaz es recordado, por lo menos fuera de México, básicamente como un dictador que terminó con una revolución, siendo derrocado por una revolución. En fin, en general, la imagen que se tiene fuera de México de Porfirio Díaz es negativa. Sin embargo, los especialistas en historia de México rescatan algunos aspectos muy positivos de la gestión, entre ellos lo que podríamos llamar el proceso de modernización después de los fallidos intentos primeros de modernización del Segundo Imperio, ¿no? del imperio de Maximiliano. Y que de alguna manera retomó muchas cosas que quedaron, diríamos, a medio hacer de la época de Maximiliano, dándoles un carácter más mexicano, como tú misma lo has dicho, la obligación de que hubiera también siempre mexicanos y que no se entregara toda la parte de dispositiva, diríamos, a nivel gerencial a un extranjero. Una de las cuestiones que se ha planteado es que, y esto se ha planteado concretamente en algunos grupos de historia de la ciencia. Yo recuerdo hace unos años unas jornadas de historia de la ciencia en la Ciudad de México, donde una de las cosas que se dijo, y una de las personas que acordaba con esto a través de unos estudios que había hecho su propio grupo de investigación, fue la doctora Luz Fernanda Azuela de la Facultad de Geografía de la UNAM. Ella decía que los estudios históricos muestran que el autoritarismo de Díaz de Porfirio Díaz, había sido un elemento necesario para lograr algunos avances que si no hubiese sido por justamente ese autoritarismo, incluso a veces sanguinario, de Porfirio Díaz, no se hubiera logrado, y citaba el caso concreto del telégrafo. Cuando en México se estableció por ley la cuestión del telégrafo, era un fracaso porque en cada lugar donde ponían tenían que levantar con madera, claro, con listones de madera para poner los cables, pues la gente bajaba los listones, se los llevaba y todo terminaba en nada. Hasta que Porfirio Díaz convocó a los propietarios y les dijo que ellos eran responsables de si se caía o se derrumbaba algún poste, y que incluso podían tener hasta una pena de muerte por eso, y al mismo tiempo aparentemente les dio una cierta posibilidad también de acabar a los tiros con los depredadores. De tal manera que cada propietario que sentía una espada de Damocles ponía gente a custodiar armada, y luego de unos cuantos muertos parece ser que se acabó esa costumbre de derribar postes, y finalmente el telégrafo llegó a donde tenía que llegar conforme al plan. Por supuesto, lo que se comentaba es que ¿qué otra medida era posible en un país donde digamos, la cultura de estos depredadores era tan alejada de las cuestiones técnicas que se necesitaban generaciones para lograr un criterio de compatibilizar las necesidades tecnológicas con estas costumbres depredadoras? Bueno, yo me pregunto, claro, Porfirio Díaz tuvo éxito con el telégrafo, ha tenido éxito con este emprendimiento que tú dices, en este caso con otra política, fue la política de acordar con los pueblos originarios. Pero viendo lo que está pasando ahora con el asunto del robo de petróleo, del combustible, haciendo agujeros para llevarse, y no precisamente gente necesitada, gente que sencillamente va y carga ahí su automóvil, tiene dinero como para comprar un automóvil, me pregunto si
esta idea autoritaria de Porfirio Díaz, que tuvo éxito sin duda, porque México fue uno de los primeros países americanos en tener telégrafo, a la larga, de alguna manera, ha fracasado porque las políticas violentas para reprimir cuando se hace tan grande la cantidad de gente depredadora, parecen fracasar. Bueno, quería más o menos presentar este comentario y pedirte tu opinión. Y la segunda cosa que tú has mencionado, que me parece muy importante, y el doctor Jean Cristal acaba de mandar una nota que tiene una mesa de examen y por eso no puede entrar, no tiene posibilidad de acceder ahora, pero está muy interesado en este tema, porque una de las cosas que también ha sucedido en Argentina es que se ha generado a partir de los ingenieros extranjeros que han tomado discípulos nacionales, se ha generado una especie de comunidad que ha permitido, aunque ingenieros locales luego de unos años pudieran tomar la posta para estas actividades. Esto sucedió en Argentina, sobre todo en otro tipo de grandes construcciones que se han intentado, pero que siempre quedaron por la mitad, lamentablemente, para contener las inundaciones en la cuenca del Salado, donde los primeros ingenieros, que eran justamente extranjeros y que eran profesores los primeros profesores de la Facultad de Ingeniería Moderna, digamos así, tuvieron seguidores locales, como el ingeniero Huergo, de modo que este es un proceso bastante análogo y que sería interesante tal vez hacer algún simposio específico sobre este tema de la tradición de apropiación de los saberes extranjeros por parte de los saberes locales, que no siempre fue evidentemente un mero colonialismo científico, sino que hubo realmente una apropiación. Bueno, estas eran las dos cosas que yo quería comentar, y no sé si después hay alguna otra intervención, pero quería decir esto. Sí, sí, claro, yo puedo dar mi opinión sobre eso, pero preguntaría antes a Celia si tuviera algún comentario o observación para poder... Claro, si Celia quiere decir algo, así tú Celia. ya redondeas todo. Sí, Celia, preguntarte... Bueno, yo primero quiero agradecerte la presentación porque realmente es muy fascinante, porque une lo antropológico también. Claro. Porque en nuestro país se hacen algunos trabajos similares sobre historia de las empresas, historia de las construcciones, pero trabajan, por ejemplo, los libros de contabilidad, los contratos, los planos de los edificios, pero se olvidan de las personas. Y a mí me parece tan valioso lo que has hecho, rescatando las características de todas las personas que trabajaron ahí, los rituales, las creencias. A mí me parece fascinante eso. Y yo te quiero felicitar, porque yo creo que lo importante son las personas en la historia, y vos lo has concretado muy bien, así que te quiero dar las gracias, porque realmente fue un placer escucharte. Muchas gracias, de verdad te lo agradezco. Pues quisiera dar mi opinión sobre lo que dice, primero sobre lo que acaba de comentar Celina. Creo que sí es muy destacable y sería importante hacer alguna otra sesión con los colegas argentinos, ingenieros, sobre cómo se han constituido las comunidades de ingenieros. Aquí en México, la obra de Necaxa contribuyó mucho a la formación de la comunidad de ingenieros. De por sí ya había una comunidad importante, pero realmente el colegio de ingenieros como tal surgió a partir de la experiencia compartida de ingenieros mexicanos, alemanes, etcétera, que estuvieron allí.
Y entonces, bueno, de ahí han salido destacados ingenieros. Por ejemplo, ahí trabajó un tiempo un ingeniero mexicano cuyo apellido era Sebaert, y a pesar del apellido él era mexicano, nació en Veracruz. Él trabajó un tiempo en Necaxa cuando ya estaba construida, pero trabajó allí, y después él fue el que diseñó la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, que es un edificio muy especial porque es el primer edificio que tiene una estructura que le permite moverse al ritmo de un sismo y que por lo tanto no caerse, ¿no? Es un diseño genial el de Sebaert. Entonces, él fue uno de los digamos, egresados de Necaxa en el sentido de la experiencia de trabajo. Y bueno, creo que eso vale muchísimo la pena seguirlo destacando. Por lo que tú dices, ¿no? Reivindicar, Celia, las personas, etcétera, etcétera. Y bueno, también la obra de Necaxa fue importante porque contribuyó a fortalecer la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Gabriel Oropesa, uno de los primeros que hizo estudios, fue fundador de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y esta obra permitió agrupar a muchos ingenieros que estaban obteniendo experiencias de ingeniería que después fueron trasladadas a otros terrenos, ¿no? Como que digo de Sebaert, con la construcción de la Torre Latinoamericana, con la construcción del edificio de una empresa que se llamaba Celanese, que era una empresa paraestatal de fabricación de fibras para la industria textil, y su edificio era también antisísmico, bueno, estamos en una ciudad sísmica, y bueno, era también una cosa muy importante. Respecto a lo que dice Celina sobre el autoritarismo y todo, yo lo que puse en la tesis es que la medida de Porfirio Díaz de poner ingenieros inspectores mexicanos para asegurarse de que los términos de la concesión se tenían que cumplir exactamente como se había pactado, yo puse, eso demuestra que los gobiernos neoliberales que hemos tenido últimamente han sido peores que Porfirio Díaz. Y creo que peores en ese sentido, de que les importa un soberano cacahuate, el país, la nación, etcétera, etcétera. Y sí, yo creo que Luz Fernanda tiene razón en el sentido de que hay cosas que hay que reconocer en Porfirio Díaz. Por supuesto, no la represión y todo lo que ocurrió en el último periodo de su gobierno, de sus 30 años de gobierno, y por eso fue la revolución, no fue gratuita. Pero, sin embargo, pues él tenía, por un lado, él ganó la presidencia con su prestigio de general juarista que combatió la intervención francesa. Entonces, bueno, eso le daba una base social. Y bueno, sí, se rodeó de gente que era muy valiosa, como Fernández Leal, su secretario de Fomento, que tenían una visión de construir un país, que en esa visión estaba también comprendido el hecho digamos, de menospreciar a los pueblos originarios. Eso, pues sí, eso sí, no podemos tampoco hacer la apología de Porfirio Díaz, pero sí hay que reconocer que hubo cuestiones importantes en técnica, en industria, y que bueno, simplemente eso de los ingenieros inspectores, dicen, caray, ¿no? Si no lo aprueba el ingeniero mexicano, no pasa. Y entonces, claro, es una concesión válida, ¿no? Y bueno, yo creo que eso vale mucho la pena. Ahora, respecto a lo que tú dices, Celia, sobre la cuestión antropológica, sí, yo estoy de acuerdo. Yo no lo había pensado así, pero tienes razón, que hay una visión antropológica que hay que destacar. Pero quisiera agregar también que no solamente es la comunidad de seres humanos, llamémosle así, que se formó, esa comunidad multicultural de seres humanos, sino que también tuvieron que construir relaciones amistosas, yo le pongo así, aunque sea entre comillas, con el bosque, con los ríos, con los animales. Por ejemplo, hay un mamífero de la región, los tejones, se parecen a los, ¿qué será? No sé si ustedes los conozcan, como los tlacuaches, así, es un mamífero. Y entonces ya estaban prácticamente en extinción, pero resulta que cuando se construyó la hidroeléctrica y
instalaron los trabajadores y demás, los tejones empezaron a acercarse. No se acercaban antes porque la gente los mataba, pero empezaron a hacer, digamos, amistad con los trabajadores y se empezó a reproducir la población de tejones. Cuando Felipe Calderón arbitrariamente liquidó la empresa y hizo toda esta salvajada que hizo, los tejones se fueron al monte. Y cuando les devolvieron la hidroeléctrica, regresaron. Los trabajadores tienen fotos donde ya están ahí abrazando a los tejones, porque claro, los alimentan, son amistosos con ellos. Entonces es una comunidad más allá de comunidad humana, una comunidad de seres vivos, llamémosle así. Una red de interacciones, yo le llamé una red de interacciones entre... Parece que esta comunidad con los animales es algo muy propio de los pueblos originarios. Así es. Que los civilizados occidentales hemos perdido y Claro. que con mucho esfuerzo estamos tratando ahora de recomponer a través de todas las ONGs que propician, a los cuales yo me sumo, derecho animal, los derechos de los animales. Aquí en Argentina hemos tenido, creo, el primer fallo histórico en que un simio se decreta persona no humana y su libertad. Es decir, un habeas corpus para un simio, considerándolo persona no humana. Esto es un avance enorme porque ha permitido sacar de los zoológicos y de todo este tipo de lugares de encierro a muchos animales para que puedan volver a su vida normal. De modo que lo que nos está costando tanto y no deja de ser un esfuerzo de una minoría, era normal en los pueblos originarios, y el hecho de que en México esto se haya cumplido muestra que una vez más, si uno deja a la naturaleza y al hombre obrando naturalmente y no interfiere por otro tipo de intereses, se logra el equilibrio, ¿no? Claro, sí, Porque sí. los tejones se van, vuelven, si se reproducen excesivamente también van a tener menos alimento, entonces dejarán de reproducirse tanto. Cuando hay más alimento y están en peligro, en fin, hay que dejar el equilibrio natural, y esto era, me parece, una sabiduría ancestral que tenemos que recuperar, ¿no? Claro, sí, sí, tienes toda la razón en eso. Y bueno, date en el trabajo de hacerlo notar también, entonces ya lo veremos. Y quisiera también decir que respecto a las personas humanas, en este caso, pues sí, allí toda la región considera a la hidroeléctrica como un patrimonio de todos, ¿no? En primer lugar es su sustento económico y luego pues culturalmente, en fin. Una experiencia que nos comentaron cuando fuimos el día que les devolvieron la planta, estuvimos allí en esos días, nos comentaron que los primeros días después de la liquidación que ordenó Calderón, pues la Policía Federal tomó las instalaciones agresivamente, con las armas en la mano, etcétera, etcétera. Y que entonces los trabajadores y los pobladores, sus familias, trataban de entrar y la policía apuntándoles con las metralletas, etcétera, etcétera. Pero que estaba la situación muy tensa, y que entonces lo que ocurrió fue que los traileros, los que pasaban ahí en la carretera y que veían eso, empezaron a tocar sus claxons concertadamente, digamos, como amenazando a los policías de que se les iban a echar encima. Y entonces ya se calmó la cosa, no pasaron, pero sí dijeron, bueno, vamos a platicar, etcétera, etcétera. Fue ya otro clima, ¿no? Entonces, pues sí, es muy, muy interesante lo que ha pasado, y como dice Celia, pues merece también una visión antropológica más profunda. Te agradezco la observación, yo no la había pensado, pero tienes toda la razón. Y creo que lo que dijo Celia es importante no solo para este caso, sino claro, para otros casos similares. También a veces lo que hacemos, historia de la ciencia o de los documentos que muestran las implicancias, estamos a veces olvidando que hay un trasfondo antropológico que tiene que ser conocido por quienes, aunque sea en sus rasgos
esenciales, ¿no es cierto?, por quienes están a cargo de la conducción de estos procesos. Me refiero a los funcionarios políticos y a los funcionarios técnicos. Lo que dice de esta Celia de la visión antropológica me parece que no es solo para nosotros los especialistas, sino también para quienes interactúan en estas situaciones tan complejas, ¿no? Sí, claro. No sé si estás de acuerdo, Celia. Celia, ¿cómo ves? Sí, absolutamente de acuerdo, Roselina. Sí. Bueno, pues pues yo les agradezco muchísimo su audiencia y porque a mí el tema me apasiona. Cuando yo inicialmente, mi formación inicial es como profesora de electricidad, y cuando estudié eso, la primera planta a la que nos llevaron de visita fue a Necaxa, y entonces cuando tienes 17 años, pues eso te queda para toda la vida, y bueno, es un lugar fascinante, de verdad. Es un tema apasionante, y vamos a intentar el año que viene hacer un simposio sobre la historia de la ingeniería en Argentina y en México, comparativamente sobre la base de estos grandes emprendimientos. Bueno, quiero agradecer a los presentes y muy especialmente a Catalina, invitarlos para mañana a las 12 hora argentina a la exposición del doctor Coria, que aunque él es argentino ha trabajado mucho en España, y nos va a hablar del Museo de la Historia y la actualidad del Museo de Minería de Madrid. Y luego tendremos el día lunes una participación a la 1:00, creo que continuará el martes, de Ronald Díaz Bolaños de la Universidad de Costa Rica, que nos va a hablar del Archivo Nacional de Costa Rica y su documentación para la historia de la ciencia. Muchas gracias a todos.